a ver, nosotros queríamos eh, contarles que la idea es como comenzar a revisar la última patita, que es más cortita, pero no exenta de una buena conversación con relación a lo que son los criterios de difusión e implementación, que es la última parte. Y no sé, Camila, si quieres mostrarla para contar un poco de qué se trata este apartado, que es el último de la política, y con eso estaríamos cerrando el trabajo eh, eh, de ustedes. Esto es más común para todos, ¿ah? Así que, porque lo que vamos a mostrar, por ejemplo, tiene que ver, no es en extenso, son criterios. Entonces, Ahí sí, que justo estaba pasando un avión y no me permitía hablar bien. Y ahora sí. Bueno, con respecto justamente como les decía Oscar, ya estamos en la última patita de esta política, que justamente es la parte de implementación, de cómo vamos a velar por que esta política se lleve a cabo. Ya, eso a grandes rasgos. Y en esta implementación se dan indicaciones generales sobre una futura operacionalización en un plan de igualdad. ¿Ya? Eso lo hemos dicho harto y ha quedado bastante claro. Aquí pueden existir indicaciones sobre la misma implementación, sobre el seguimiento, el monitoreo, cada cuánto tiempo, por ejemplo, se va a evaluar la política, ya. Justamente la política nace a partir de la necesidad de un cambio en la cultura universitaria y las culturas cambian, por lo tanto las políticas también deben hacerlo, ¿ya? Y en ese sentido también necesitamos saber cada cuánto tiempo se va a hacer este seguimiento y este monitoreo y desde cuándo se comienza justamente a implementar esta política. ¿Ya? Algunos ejemplos que les traemos acá, este es como ha sido la dinámica también en los otros ejemplos de alineamiento, de principios, etcétera. Traemos aquí el de política de gestión y desarrollo de las personas, que es la última gran política aprobada acá en la universidad y por eso también lo traemos acá. Aquí tienen dos grandes orientaciones que tienen que ver con la difusión, en donde se señala que la Vicerrectoría Académica junto a la Vicerrectoría de Administración y Finanzas y la Dirección de Comunicaciones van a trabajar en conjunto con las distintas direcciones, jefaturas, personas responsables, autoridades, para justamente llevar a cabo acciones de difusión que aseguren justamente el conocimiento de esta política. Y también tienen, por otra parte, mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación de esta política justamente, en donde allí eh, se le da esta función a la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, quien va a liderar justamente esta etapa de revisión y de reglamentos, procedimientos, en el fondo que tengan que ver con la política. ¿Ya? Con respecto a otras políticas de género, que también ha sido la dinámica aquí, estando presentándolas cada cierto tiempo, a la izquierda vemos, por ejemplo, las acciones de implementación por parte de la Universidad Católica de Temuco, ¿ya? Y aquí vemos también que le da la responsabilidad, en este caso, a implementar justamente esta política por parte de la Dirección de Género de esa universidad. ¿Ya? Por lo que estuvimos viendo, no se da un plazo en esta política, sí que la dirección en este caso de género de la Universidad Católica de Temuco debe velar por los 7 lineamientos que eran el número de lineamientos que tiene y contiene esta política. A la derecha tenemos el ejemplo de una política de la Universidad del Desarrollo, ya también en temáticas de género, y aquí sí se ven algunos plazos, ya con respecto a ciertas creaciones, ciertos lineamientos, ya en este caso, por ejemplo, creación sala de lactancia, se le da un plazo, en este caso, desde el segundo semestre del 2021 en adelante, también de alguna forma los permisos de retorno paulatino a funciones en el caso de la maternidad, también se da un plazo, ¿ya? Y en este caso no recuerdo yo, pero debe existir obviamente quien cumple justamente esta función.
¿ya? Y por último también le traemos un ejemplo de también de política de género de la Universidad de Los Lagos, ¿ya? En donde aquí nuevamente se señala quiénes son los o las responsables en este caso, que sería la Dirección de Igualdad de Género, el Comité Directivo y el Consejo Asesor de la Dirección de Igualdad de Género, quienes son y serán estos organismos que velarán y acompañarán el cumplimiento justamente de esta política en las distintas unidades, etcétera. Ya, por lo tanto, vemos que en estos ejemplos dados y que, no, y que de alguna forma nos permiten guiarnos, vemos que las dos grandes cosas ya que se ven en este punto son los tiempos, ya con respecto a desde cuándo se comienza a solicitar algunos compromisos por parte de la universidad, como también los tiempos poco en los cuales la universidad tiene que volver a monitorear esta política, ya es que son dos cosas con respecto a los tiempos, y por último los responsables, quienes en el fondo, qué unidad son encargadas de qué cosa, ya, o si son varias, ya, son como las tres grandes cosas que tenemos que ver en este punto. Muchas gracias, Camila. No sé si partimos el tiro con algunos comentarios. Sí. Yo quería poner en la mesa el tema de algunas analogías. Por ejemplo, si bien cierto ahí nos deja súper clara manifestación de los tiempos y las responsabilidades, cómo se han expresado en universidades grandes, la Chile, la USACH, más o menos eso. Porque igual, está bien la Universidad de los Lagos, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Católica es como más grande, pero las otras, yo sé que la Universidad del Desarrollo igual es grande, pero tienen más un orden más jerárquico de la implementación, sino que voy al hecho de que nosotros somos más diversos desde el punto de vista de la composición, los que la integramos. Entonces, no sé si podríamos también tener a la vista en algún minuto, como Oscar decía, no menos importante ni ejemplos de conversación ni de debate. Entonces, creo que mirar quizás algunas a las cuales nosotros aspiramos de repente a tener presentes, la Chile, la misma católica que tiene su sesgo cristiano, ¿cierto? La pontificia también, los ARC, porque la Universidad de la Frontera es bastante más diversa, entonces es mucho más laica que las otras que tienen algún tipo de orden hegemónico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista privado, que son diferentes funcionamientos, a eso quiero atender. Y si es todo muy similar, mucho más tranquilizador para nosotros para poder saber más o menos en las aguas que nos movemos respecto de esta parte de la implementación. Gracias, Marcela. Marieta, Ana. ¿Marieta? ¿Estás? ¿Sí? Sí, ¿Puedo estoy. decir un punto? Sí, ya, pero tú digas con una opinión, ¿o no? No, todavía no. Yo quería dar un punto 2, Oscar y Camila, respecto de, claro, los títulos de la resolución que se mostraron ahí son la de nuestra resolución, ¿cierto? ¿Cómo? No te entendí bien, Marcela. De la diapo 2 que mostraste, cuando No, habla del Marcela, título... es la resolución para el tema de la política de gestión y desarrollo de las personas. Era un ejemplo. Nosotros tenemos nuestra propia. Ya, perfecto. Ya, entonces, cuando Bárbara dice que seamos ambiciosos en la implementación, yo tengo una idea que no quiero que se me quede atrás ni se me olvide porque se me vino a la memoria el otro día en la plenaria,
terminan el postnatal y cuando quieren organizar sus vacaciones, quedan sometidas automáticamente a los plazos de los recesos universitarios futuros y no tienen opción de complementar sus vacaciones porque o usarlas de manera diferenciada para ellas, porque el estatuto así lo establece. Entonces, no hay, o sea, hay varios temas que se van a preparar en el estatuto y todo lo demás, pero no sé si nosotros vamos a poder darle un matiz a estas descripciones genéricas que van a estar en el estatuto, porque no es una camisa de fuerza tampoco ni tan explícita, sino que se aloje en esta política de género esa incomodidad que se le genera a las mamás funcionarias que tienen que volver a su puesto de trabajo, no pueden usar continuamente sus vacaciones y después los recesos se los suman como feriado, porque la universidad tiene receso, pero después sus vacaciones son los recesos. Entonces, no sé si me explico desde el punto de vista de cuando Sí, la mujer tiene que es una medida, específica, pero yo creo que podrías revisar la parte de los lineamientos estratégicos, porque que tienen que ver más con temas del ciclo vital, como de la vida de las personas, donde podrías pegar una revisada y agregarlo como una observación para ser incorporado, porque en la parte del plan, o sea, en la parte de implementación, no es el contenido de la implementación propiamente tal, sino que tiene que ver con los criterios de implementación, plazos responsables. Cada 4 años vamos a evaluar de nuevo, vamos a hacer un proceso participativo de revisión de la política. eh, la implementación va a tener el monitoreo de la Dirección de Equidad de Género, todas las facultades y todas las instancias van a ser responsables de generar insumos para el plan, no sé, son como distintas cosas, eh, quiénes son los responsables, pero no es el contenido mismo del plan. Eso yo creo que para que quede puesto, porque es muy importante lo que tú dices, Marcela, eso que tú señalaste como el aspecto que pasa con las vacaciones, ya, el tema del retorno de la madre a las funciones laborales de manera activa y regular, eh, yo creo que pegar una revisada a los lineamientos estratégicos. Yo tengo la sensación que en conciliación y hay otras partes y otras más que tienen que ver Sí, de participación, hecho, lo estoy vinculando más a condiciones laborales, incluso en, ya que se habla justamente del tema de egreso, desvinculación o revinculación en el caso de las personas que en el fondo como, por su maternidad tienen que dejar sus funciones en el sentido de que dejan por un periodo de tiempo de temporal, trabajar. Po. de manera temporal. Incluso puedes ir Hay, a la parte donde se habla de ciclo vital, pega una revisada y ahí tú no voy a puedes quitar hacer eso, eso, no voy sí, a hacer una observación. para que esté como en las Eh, partes. ¿sabe? Ay, disculpen. sí, no, dale, Anita, Lo que pasa es que como también yo me perdí una sesión bueno, la sesión pasada no se sesionó, tengo entendido, pero tal vez a mí igual me queda una sensación así de que necesito o necesitamos tal vez como grupo hacer esta revisión completa tal vez de los lineamientos, ¿ya? Porque se me vienen como a la mente otras situaciones, ¿ya? Y que inclusive también, o sea, en el ámbito, por ejemplo, del pregrado con el tema de ausencia, por ejemplo, académica, y a veces estoy poniendo un caso que nos ocurrió en una situación de práctica, por ejemplo, un estudiante que no pudo cerrar su estudio porque, bueno, el estudiante tuvo una dificultad, digamos, de salud, ¿ya? Entonces, claro, uno como centro de práctica tal vez entiende toda la situación y quiere de alguna forma ayudar al estudiante, pero se contrapone muchas veces con otras situaciones internas también que no dependen del centro de práctica, sino de la universidad, del departamento, de otras situaciones vinculadas más que nada a cómo al estudiante se le ayuda, por ejemplo, en ese proceso, ¿ya? No sé, salud mental, atención, como en el fondo la universidad o la unidad que sea, no sé, tenga que, a ver,
Ahí se me fue la palabra, pero en el fondo asegurar, digamos, el buen término o facilitar para que el estudiante finalmente no dificulte su proceso, digamos, de término, ¿ya? Académico, ¿ya? Entonces, como esa situación, o sea, puede ocurrir por una situación de salud mental, que fue la situación que nos pasó, en la práctica finalmente el estudiante uno no logra como percibir, por ejemplo, una situación que está pasando el estudiante, ¿ya? Entonces, ¿cómo ahí se ayuda? ¿Cómo se detecta una situación a tiempo? Por ejemplo, ¿ya? Lo mismo puede pasar con una situación de Kuchán, mapuche. Entonces, ahí, lógicamente, que tiene que asegurarse, por un lado, para que también se vea desde lo intercultural, digamos, desde la visión también propia de la salud mapuche, cómo puede estar siendo afectado tal vez un estudiante con una cierta enfermedad mapuche que tiene que ser tratado, digamos, desde la medicina, por ejemplo, ¿ya? Desde la salud mapuche. Como esas situaciones que al menos en lo personal me tocó y nos tocó vivir también en los espacios de práctica, en el mismo electivo que yo hago de salud. Por eso necesito así como a lo mejor que se revise un poco más en profundidad tal vez los lineamientos. ¿Podemos mostrarlos? No, yo quería hacer una moción para que no nos desfasemos a posterior, sino que como es súper necesario, quizás podríamos darnos como tarea, Anita, revisar nosotros de acuerdo a nuestras vivencias de prácticas, de situaciones estudiantiles, situaciones docentes, académicas, funcionarias, administrativos, concentrarnos nosotros mismos en las observaciones, darnos un tiempo y quizás traer nuestras propias observaciones y esas ver dónde las instalamos dentro de los lineamientos una vez que los revisemos de manera personal. Porque de alguna manera, porque yo igual siento lo mismo que Anita, que necesitamos revisar de una manera más depurada, más tranquila, más reposada, las situaciones que nos hacen sentido cada vez que vamos asentando los contenidos de los lineamientos. Ahora, respecto de género, interculturalidad y pueblo originario, nosotros tendríamos que ver cuándo ocurren estas situaciones, cómo las vamos a abordar, y efectivamente lo que dice Anita es súper cierto. Por ejemplo, a mí me tocó mucho más, mira, más que interculturalidad, pueblo originario y género, me pasa más con el tema de género, que es el retorno de los estudiantes a sus lugares de práctica o de clases prácticas posterior al parto. No hay un postnatal de la embarazada. Se invita a la estudiante a congelar. O tú verás como tus profesores te dan una flexibilidad. O no hay ahí una atención concreta al género, pero no guarda relación directa con pueblo originario, no guarda relación directa con interculturalidad, pero sí tiene que ver con la cultura institucional. Entonces ahí hay una cuestión que pudiésemos colocar un acento, no sé, a mí me tocaba las chicas de práctica en sexto año, tenían sus bebés en septiembre, tenían que volver a la semana siguiente. Hay que hacer un ajuste didáctico. Ahora, post pandemia, quedaron muchos más instrumentos flexibles y de trabajo remoto y de una didáctica educativa de reajuste curricular mucho más amable, mucho más entendible, atendible, donde hay cuestiones que no tienen que ser fuerza mayor y que sí pueden ser armonizadas. Eso por un lado. Pero creo que debiéramos ponernos de acuerdo en qué momento profundizar los lineamientos o posponemos los criterios de implementación, pero a mí me da un poquito de temor, Oscar, que después cuando vayamos a los criterios de implementación, nosotros hayamos quedado desfasados. Bueno, a ver, para responder un poco la inquietud, ¿ya? Lo primero es que ustedes no solamente las observaciones, ustedes todas recibieron en sus correos los lineamientos que fueron con las últimas observaciones realizadas en la plenaria de la semana pasada. Ustedes tienen todas las observaciones, el listado completo por subcomisión, en un solo documento. No solamente para socializar, sino para que ustedes mismas puedan revisar, ¿ya?
no solamente sus observaciones tienen que ver con el tema que les tocó. Las observaciones de ustedes son a todos los lineamientos estratégicos elaborados también por las 6 subcomisiones restantes. Es decir, ustedes pueden generar opiniones con respecto a todo el documento. En esa parte, si ustedes se dan cuenta, lo que hablaba la Ñanana, lo que hablaba tú, Marcela, hay partes donde ustedes pueden colocar esa observación, ¿ya? Es decir, el tema de la maternidad de estudiantes, ¿ya? El tema de las enfermedades mapuche, como dijo Ana, el tema también de una suerte de postnatal para estudiantes sin interrupción del proceso académico, por ejemplo, que implica congelar, eso de interrumpir el proceso académico, temporalmente obviamente, y todo ese tipo de observaciones se pueden colocar como lineamientos estratégicos, ¿ya? No son medidas específicas, sino que se va a considerar, ¿ya? Un periodo, ¿ya? O la situación post-parto de las estudiantes, y también temas de salud mental, como planteaba, o física que pueden tener las estudiantes. Esas son cosas que ustedes pueden incorporar en los lineamientos. Si se amerita que ustedes necesiten una reunión extra para poder discutir y afinar un poco más, también podemos ponernos de acuerdo, ¿ya? Para eso. O, en caso contrario, ustedes con sus organizaciones o con sus personas representadas, o ustedes mismas incluso, pueden generar esos documentos de observaciones para que nosotros las incorporemos en los lineamientos estratégicos. O sea, hay distintas opciones que se pueden ocupar en ese sentido. Lo bueno es que tienen el material a mano, lo tienen a su disposición para ver qué es lo que les falta, qué es lo que tiene que ser más especificado. Ustedes tienen el texto en ese sentido. Entonces, la propuesta sería que nosotros, chiquillas, nos pudiéramos quizás, así como lo hicimos cuando hicimos nuestra revisión de resumen, en nuestros propios tiempos, darnos un plazo y poder subir nuestras observaciones, y de alguna manera las vamos incorporando como hitos trascendentes que situaciones vividas nos invocan, y decir dónde puede ir, en qué parte del lineamiento, dónde ajusta, dónde encuadra, y podemos sacar una propuesta sin ningún problema, y uno se inspira un par de horas y salen las cosas ahí, las propuestas rápido. Así es. Eso significaría, Oscar, que trabajáramos la implementación. A mí la implementación me llama enormemente la atención, porque desde el punto de vista cronológico, a mí lo que yo más quiero dejar planteado, independiente que el acuerdo que tomemos del punto de los lineamientos y los contenidos que estamos trabajando, es decir una cuestión súper concreta, que es que nunca hemos hecho en la universidad una implementación de implementación. Siempre es la revisión, es al tiro a los 4 años. Y yo le digo, pero si esta implementación ojalá fuera la primera parte de la instauración anual. Y los Puede ser un monitoreo, un monitoreo con un seguimiento anual, ¿sí? Puede ser, lo pueden colocar, por ejemplo, lo pueden eso, proponer. para mí, de todas las cosas que se han implementado en la universidad, las personas trabajan, los demás no saben en qué trabajaron, los que trabajaron se conocen, se saludan en el pasillo, quedan con la mística de un lindo recuerdo de haber trabajado una cuestión sustantiva para la institución. Luego se hace otra convocatoria, tú ya no estás secuestrado en el proceso de monitoreo, ni de reevaluación, ni de nada. Entonces, se pierde un poco lo que se implementó, la parte gestacional. O sea, la mamá sigue siendo tu mamá, tu hijo sigue siendo tu hijo. Entonces, de alguna manera, debiéramos empoderarnos en una cuestión trascendental. Los únicos que van a ver modificada su condición en el tiempo de la reevaluación o de la implementación y del monitoreo son los estudiantes que van pasando. Pero los académicos, imagínate Nelson, que le queda poco tiempo todavía trabajando y todo lo demás, y ya está súper empoderado, súper envidiado, y eso es súper bueno. Entonces, toda esta sustancia, yo creo que debiéramos partir del proceso de implementación,
que los responsables no necesariamente estén tan vinculados a la orgánica de la autoridad, sino que la delegación de quienes hemos participado en esta política, creo que es la primera vez que podemos hacer algo totalmente nuevo, porque hemos pasado haciendo esta política en un remesón, no sé, único, que es una pandemia, y es tan excepcional que creo que efectivamente cuando Bárbara dice que seamos ambiciosos, no es una cuestión idealizada, sino que es una cuestión súper aterrizada al punto de vista de quiénes son las personas que debieran participar en esto, que los decanos lo definan, perfecto. Pero que también tengamos una obligatoriedad de transferencia. Los que hoy día, si no vamos a estar en la segunda etapa o en los monitoreos, o no vamos a estar en lo otro, dejemos una transferencia, un testimonial de qué significa participar de esta política y de este monitoreo. Porque si no se pasa a un ejercicio muy operativo, y Bárbara ha sido muy enfática en decir, no es cómo preparar tal cosa, no es cómo hacer un plan de acción así nomás. Tiene una lógica ordenada, pero tiene una cuestión que es de relacionamiento humano, de cambiar la cultura, de abrirnos a una cuestión. No es un ejercicio solamente político de entregarle un producto al rector, es una cuestión que es de largo aliento. O sea, ya aunque ella diga que los cargos pasan y que ya puede pasar y las unidades van a quedar, ustedes se están conformando como una unidad permanente. O sea, eso es lo que yo percibo y quiero que así sea. Porque le han puesto mucha flexibilidad, sobre todo en armonizar este proceso, en llevarlo desde el punto de vista de los focos que hemos tenido en las plenarias, porque al final son focos, y es así como lo vamos llevando, pero la implementación tiene que tener una lógica de tiempo que me parece súper importante discutirla para cada proceso de implementación o de instalación. ¿Cuánto tiempo toma instalar una política de género? ¿10 años? ¿8 años? ¿12 años? ¿Cuánto toma implementar una política? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuáles son las experiencias de implementación? Creo que eso, para poder después decir, una vez implementada, ¿cuándo vamos a hablar de que está implementada? No cuando está echada a andar, ¿me entienden? Entonces, creo que esas diferenciaciones que son súper sustantivas nos van a abrir los ojos en cómo vamos a administrar los criterios. Eso es lo que quería decir, aunque me alargué un montón, pero es lo que percibo de la implementación. O sea, muy brevemente, el comentario que te puedo hacer frente a eso es que los lineamientos estratégicos marcan las directrices en este caso son 32 directrices que hasta el momento hay, 32 lineamientos estratégicos, que marcan una hoja de ruta en sentido de contenido. Los planes de implementación son ciertos compromisos de medidas a realizar, a ejecutar, ¿ya? Se definen y se ejecutan. Los planes de acción, dependiendo de la instancia, también tienen distintos tiempos, porque cada instancia tiene realidades diferentes, y en el nivel también es diferente. Las funciones y las prerrogativas que tienen cada instancia también son distintas, pero sí cada instancia se compromete a generar un plan. Y eso ya hasta ahí llega el tema de la política. La política define lineamiento, define principios, define que va a haber un plan, define cada cuánto tiempo se va a hablar la política, se definen esas cosas, pero ya está la obligatoriedad de la universidad a ejecutar esos lineamientos y que esos lineamientos no sean, o sea, voy a utilizar la palabra que me gusta, como que no sea la implementación como decorativa, así como un poco burocrática administrativa de que se cumplió esta cosa, sino que también eh, se cumple lo que diga, claro, se cumple lo que diga el lineamiento, a eso me refiero. Porque todas, pues, si se dan cuenta, todos los lineamientos, si le han pegado su revisa, todos empiezan con que la universidad reconoce una problemática o una necesidad también. A veces una problemática, en otro lineamiento sale como requiere, la universidad reconoce que necesita esto, bla, bla, bla. Por lo tanto va a ser esto, ¿ya? Entonces, y eso yo creo que es súper importante, porque la universidad, al elaborar un plan de acción, que eso viene después,
Y esto no solamente que nos sentemos aquí con la Camila, Camila, hagamos un plan de acción, sino que eso tiene que, como ocurre en otras universidades, porque es así, ¿ya? Ocurre que es una cosa de gabinete, sentarnos en el computador 2 semanas y tenemos listo un documento bonito, que más encima expresado como de manera linda, ¿ya? Sino que esto también tiene que ver con todas las instancias se articulan. El plan de acción es un plan de acción articulado. No es cada instancia con, ya, yo la facultad de odontología, nos vamos a sentar en ejecutar esto nos raspa los cachos, estos lineamientos, estos 7 de los 32 nos raspan los cachos a nosotros y tenemos que hacer esto. Hay cosas que son de transversalización, hay cosas que tienen que ver con las condiciones laborales, hay cosas que tienen que ver con el tema intercultural y de otras nacionalidades también. Hay los espacios de diálogo, cómo los van a generar, cómo van a conectar con lo intercultural, el tema de la salud, o no sé, disculpa mi ignorancia, la salud ontológica, cómo van a vincularse con el medio con perspectiva de género o con perspectiva intercultural de género, ¿ya? Todas esas cosas son preguntas que van a implicar probablemente encuentros e instancias de encuentro dentro de la universidad, de la facultad, donde van a discutir cosas, ¿ya? No, nosotros tenemos muchas cosas ahí trabajadas respecto de quizás no tan instaladas transversalmente, y que la transversalización puede ser un tema súper importante para nosotros, sobre todo lo que es violencia de género. Por Nosotros, todo ejemplo, lo que es trauma dentro del violar es sumamente sensible, todo lo que es maxilofacial también es muy, claro, muy sensible, en odontopediatría, todo lo que es abuso de niños o sobre los niños, en todo lo que es cavidad oral. Entonces nosotros tenemos cáncer oral, tenemos muchas cosas que tienen que ver. Por eso hay hay una fuerte participación en esta representación que yo hago a la facultad, porque efectivamente después en lo operativo, cuando nos vayamos a preguntar cómo vamos a desarrollar ciertos compromisos, y en virtud de los lineamientos, cómo se va a llevar el plan de acción, el, son altamente operativos todos los integrantes de la facultad, son muy operativos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bla, bla, bla. Entonces, súper concreto, súper completo. Entonces, ahora este divagar y estas aclaraciones que tú me haces son muy buenas, porque generalmente son las abstracciones que las personas no las tienen tan claras, y después y aparecen estas ideas como que de repente es como que están medias inconexas, porque no se ha tenido la higiene de decir esto sí, esto no, aquí parte, hasta aquí llega, hasta aquí es otro tema, tiene otro nombre, se bautiza de otra manera, tiene otro título, se aplica de otra forma. Y eso es muy importante para dar la claridad y después no tener que tener esa sensación de decir qué lástima tanto tiempo que se invirtió y no se entendió nada o no se pudo instalar de la manera que se buscó. bueno, esa comprensión es un trabajo que se necesita más que este proceso que han vivido ustedes este año para, para producirla. El plan que debiese salir debiese también apostar a esas cosas, porque se apuesta al cambio cultural y también a tener más conocimiento de esto. Por eso, si ustedes se dan cuenta de los lineamientos, hay mucha carga de capacitación, mucha carga de inducción, mucha carga de lectivos, muchos de los programas educativos, de las asignaturas, de la cosa de las asignaturas troncales, por ejemplo, que uno puede desprender de ahí, de ese tipo de cosas, la educación base, general al principio del pregrado, los doctorados, las especialidades médicas o ontológicas, no sé, la formación continua, la formación técnica también, los postítulos, todo eso va a tener un componente transversalizado en ese sentido. Entonces, ahora, cómo se definen esas cosas? Eh, Todas las instancias tienen que participar en esto, porque además, que hay que entenderlo en el contexto político, un contexto político institucional mayor. La universidad cada vez más va a estar condicionada, incluso financieramente, por normativas. Por un lado, está saliendo la ley de acoso y violencia sexual, que está esperando la firma del Ejecutivo nomás para que sea promulgada y publicada en el diario oficial,
pero eso ya, ese que eso está casi cortado. Nosotros no nos queríamos pronunciar porque esperamos la puerta del horno se quema el pan, todos sabemos esas cosas ya, el poder de veto presidencial y todas esas cuestiones, pero también hay que estar atento a eso porque va a salir. Y por otro lado, la acreditación. La acreditación va a exigir que esté el tema de género en todos los niveles de instancia de la universidad. ¿Ya? Y hay cosas básicas como la cantidad de mujeres académicas en planta. Hay un montón de cosas que van a surgir y que van a implicar que la universidad genere una sinergia interna para cumplir estas obligaciones que exige la institucionalidad de educación superior. Entonces, no es algo como, no es solamente por la buena voluntad política de los decanos o de las vicerrectorías, de las unidades, direcciones, de todas las direcciones que tenemos en la UFRA, sino que tiene que ver con una obligatoriedad. Nada discrecional. Claro. Así es. Ahora, lo que mostró Camila, al principio, para volver al tema, ¿sí? Prácticamente son dos, si se dan cuenta, son como dos párrafos. Ahora, conociendo a las integrantes de la comisión deliberativa y a los 4 integrantes también, probablemente van a ser 3 o 4, pero en el fondo son 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos que hablan de la implementación y listo. Son qué cosas se van a... No es al detalle, ¿ya? No es que se va a hacer esta medida específica, sino que tiene que ver con cuándo por ejemplo, cuándo se va a evaluar de nuevo a la política. Otra cosa que lo plantearon acá, no sé si fue Marcela o Lana, fue de que se va a hacer un monitoreo, una revisión del avance anual, por ejemplo. ¿Ya? Claro, eso Ya. decía yo. Sí, realidad nacional, ya, para una evaluación final a los 4 años, donde se va, ahí es el momento donde se reformula, ¿ya? Se agregan cosas, porque la política es un cuerpo vivo que va avanzando en el tiempo, se va desarrollando, se van corrigiendo cosas que no se podían saber porque, por ejemplo, la implementación del plan de acción va a arrojar luces también de qué cambios tienen que haber en la política, en el tiempo. Ese tipo de cosas. Perfecto. Yo sigo cacho así como nos vamos a integrar en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional como política de género. ¿Dónde nos van a enganchar? ¿En gestión institucional? Es que están todos. Sí, porque es una transversal, por eso digo, ¿cómo? Y en todas va a quedar referido, ¿cierto? Probablemente. Mire los lineamientos estratégicos y se dan cuenta que hay una larga lista de lineamientos que tienen que ver con la gestión institucional. Sí. ¿Qué es lo que se espera de la gestión institucional? Claro. De hecho, está la comisión de incorporación del enfoque de género en la gestión institucional. Claro. Está esa subcomisión. O sea, ¿qué medidas concretas? Yo puedo imaginarme, pero yo creo que eso va a salir cuando la gente se empieza a poner de acuerdo cómo lo va a implementar. Y eso es por vicerrectoría, por toda esa cosa, y obviamente la dirección monitoreará, apoyará, pero ella es pega de la misma comunidad universitaria lo que tiene que hacer eso. Ya. Con el mandato institucional, obviamente, correspondiente. Okay. Y ustedes son las madres de la política, así que ustedes tienen que señalar esos puntos. Exactamente. Oye, Camilo, quizás nos podrías volver a proyectar los parrafitos. Ya. Sí, porfis. Voy a pedir permiso. ¿Cuál muestro?
lo que dijo Oscar, son estos dos, ¿cierto, Oscar? Esto es un ejemplo De lo de las personas. sí, yo creo que es casi todo lo que pusieron, ¿o no, Camila? En ese, Sí, aquí en el fondo, si vemos bien, está justamente quién se hace cargo en cada una, en este caso la de la difusión, pero lo que es implementación propiamente tal, también está quién se hace cargo, en este caso la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, ¿ya? Y en el segundo párrafo está el tiempo, en este caso la implementación que será evaluada cada 2 años, de manera participativa. Entonces, del título séptimo, como para irnos así como más al operativo, nosotros tendríamos que imaginarnos, no sé, este no, un pensamiento en voz alta, tendríamos que imaginarnos una tabla, por ejemplo, donde va arriba el título, ¿cierto? Tiene política, tiene su contexto, tiene sus principios, después se enganchan los lineamientos estratégicos y se empieza a trabajar, a colocar cada propósito, cada objetivo, quién se va a hacer responsable y todo, y de ahí miramos y decimos, ya, que no nos quede nada afuera y lo tenemos que transformar a párrafo. Eso es lo que tenemos que hacer. Como primero visualizar qué es lo que va a estar hecho en el futuro y después lo recogemos y lo transformamos a texto. es que, pues claro, Como lo que que pasa es que aquí, si uno se da cuenta, ¿cómo se hace? Bueno, Ana, tú tenías el botón, el botoncito rojo que no lo puedo hacer. Eh, el, eh, dice, por ejemplo, sería acá, una vez aprobada la política de género la política de género de la universidad, ¿ya? Y ahí están las instancias, liderarán una etapa de revisión, generación de reglamento y procedimientos alineados con el plan estratégico y todos los planes institucionales, porque tienen que dialogar ya con ellos, con la colaboración de las demás unidades universitarias pertinentes. Es decir, ya involucra a todas las unidades. Durante el primer año se establecerán, ya que hay un plazo, mira, durante el primer año se establecerán prioridades, responsables, plazos y recursos. Este proceso contará con instancias activas de participación. Ya están abriendo la participación para definir algunas cosas. Y la implementación de la política de género será evaluada de manera participativa cada tantos años, en coherencia con la política de calidad de la institución o en coherencia con lo que ustedes estimen conveniente. claro, Y eso, que al y eso es, final de la última plenaria quedamos eso es, cruzados como que iba a ser un criterio de calidad, que debería claro. estar en la política de calidad. Por ejemplo, la política de calidad de institución. Y eso es una cosa que lo hablaron en la plenaria pasada. Por ejemplo. Sabes que a mí me parece que esta última parte sería como casi indispensable integrar ahí, o sea, que fuera no solo en coherencia la política de calidad de la institución, sino que a los lineamientos, a todo lo que trabaja, digamos, los planes de acción de recursos, de desarrollo de personas. Esa parte como que quedó ahí, no sé si incompleta o no se consideró nomás. Pero me parece que ahí es donde cristalizan, digamos, muchas de de los principios y valores, los lineamientos. No sé si están ¿Dónde de no se, acuerdo los demás. dónde no se En la última cristalizó? parte. En la A ver, última parte donde dice la implementación de la política será evaluada de manera sí, participativa cada 2 años. sí, es que esta es la política de gestión de desarrollo de las personas. Esto, Claro, sí. esto es de la política de gestión de desarrollo de las personas de esta universidad. Ah, ya, Y entonces tú dices que no es necesario como es como, sería redundar. es que Es que la nosotros vamos a implementación de, preparar nuestra hora. es que la implementación de la política de gestión de desarrollo de las personas, que el último párrafo, será evaluada de manera participativa cada 2 años en coherencia con la política de calidad de la institución. Eh, Cuando dice la implementación de la política, se refiere a la política de gestión de desarrollo de las Ah, personas. ya. Entonces yo me confundí, pensé que se refería a la de género. Ya, No, es que me retracto. es que lo que pasa, este ejemplo, parece, bueno, nosotros no fuimos claros quizá o se pasó por alto. Este título 6 y este título 7 corresponden al texto de la política de gestión y de desarrollo de las personas de la universidad, que fue la última política que se hizo. Ya, perfecto.
y se dan cuenta, es cortito, es súper como al callo, concreto. Se va a hablar cada 2 años, va a estar en coherencia con la política de calidad de la institución, ¿ya? Es durante el primer año se van a establecer prioridades, responsables, plazos y también los recursos, y este proceso contará con instancias activas de participación. A mí me queda claro, sí, a mí me queda, bueno, claro, pensando un poco que esto es un ejemplo y del cual nosotros tenemos que definir, ¿verdad?, esta política de género respecto de lo que nos Esta está parte, claro. señalando, claro, aparte de lo que ya nos estaban señalando como en este ejemplo. Sí. A mí me queda una duda respecto al posterior a la implementación, el monitoreo. También cómo podríamos eso decidirlo, porque en el fondo, como ya, sí, importante el monitoreo, y el monitoreo se va a hacer, no sé, todos los años, ¿ya? Porque necesitamos dar cuenta, ¿no es cierto?, si la implementación de esta política se está cumpliendo, se le está dando cumplimiento tal cual como se estableció, digamos, ¿ya? Entonces, ese monitoreo, a mí se me ocurre que tiene que conformarse, o sea, también una instancia que lo va a tener que hacer ese monitoreo, porque al menos como desde las políticas públicas en general, yo entiendo que el monitoreo, bueno, quienes monitorean las políticas son, no sé, la sociedad civil. Y aquí es la triestamentalidad. Sería la triestamentalidad la que tendría que estar también monitoreando esta política. Esa es una decisión que tienen que plantear ustedes. Y, por ejemplo, aquí tú estás planteando 2 cosas, Lamiel. Una es que se va a hacer un monitoreo anual. Ya. Eso está, ya. Lo segundo, ¿quién va a hacer el monitoreo anual? ¿Ya? Y tú lo que estás planteando es que se forme una instancia, puede ser una mesa de evaluación anual. Es decir, que en cierto periodo, porque acuérdate que, por ejemplo, si ustedes consideran el ejemplo de la política de gestión de desarrollo de las personas, dicen que en el primer año se van a establecer un montón de medidas, reglamentos, plazos responsables, ¿ya? Entonces pueden decir ustedes, que eso se establezca es parte del monitoreo del primer año. ¿Se cumple o no se cumplió? ¿Están los plazos, están las medidas, están todas las cosas? Ya. En el segundo año se ve cuáles son las que están en el plazo de 1 año, si se cumplieron. Es como cuando uno evalúa los planes de desarrollo, así uno los va evaluando año a año. Entonces se reúne representantes del estamento funcionario académico, del estamento funcionario administrativo y del estamento estudiantil, ya, más 3 organizaciones sociales o las que hay. Entonces, y ahí no se escucha, Marcela, porque estás muteada. Gracias. Lo que pasa es que se está partiendo de la premisa de que todos están familiarizados con un plan de desarrollo, con una redacción. Entonces, yo te entiendo, te sigo súper bien, y por eso yo había planteado delante quizás mostrar una tablita como quedaría operativamente planteado y después pasarlo a prosa para que no se nos quede ningún detalle, porque el ejemplo tiene, según lo que yo percibo, casi el 95% de los elementos que tiene que tener. Entonces, por ejemplo, nosotros debiéramos discutir de copiar este párrafo, transformarlo a una redacción, porque es solamente asemejarlo, ¿cierto? Bueno. Con los términos, los conceptos que nosotros manejamos, jugar un poco a eso como un paralelo, jugar al paralelo, cargando, ¿cierto? Y decir esto, y por ejemplo nosotros decir nuestras aprehensiones. Entiéndase, por ejemplo, que la implementación de la política tomará 1 año, durante el primer año, con un máximo de postergación de 3 meses. Una cuestión así como bien abrazado, bien para que no se dilate y después nadie lo cobre. Después, como dice Anita, lo cual quedará en las manos de... Pero el párrafo ya dice quién va a ser el controlador. El párrafo ya dice quién va a ser el encargado. El párrafo ya dice quién va a ser el ente operativo. Y también dice después, futuramente, cómo se va a generar esta revisión, este monitoreo. Y es ahí donde nosotros pudiésemos, en lo concreto, incluso colocar cuestiones que amarren mucho mejor esos planteamientos y quizás vamos a aumentar en 1 o 2 líneas el párrafo ejemplo que ustedes nos trajeron hoy.
Ahora tú eres el muteado. No, que nos estábamos poniendo de acuerdo que estamos los dos en la oficina. Por si acaso tenemos permiso de estar sin mascarillas porque él está bastante más allá y yo bastante más acá y yo estoy mirando para acá y él está mirando para allá. Así que tenemos permiso para estar sin mascarillas. Lo digo porque esto queda grabado ya y esto se va a mostrar en el YouTube de la Dirección de Equidad de Género, así que para que quede absolutamente transparente que estamos seguros y seguras. Súper. Y pase de movilidad al día. Y pase movilidad al día, por supuesto. Estoy revisando la parte esa, Cami, para pegarla y colocarla es el título 6 y título 7, ¿cierto? El 7 nomás. El de implementación. Ya. One moment. One moment. Funcionó. Un segundo. Oh my God. Gaby, ¿me puedes dictar donde dice durante el primer año y lo que viene después? Por favor. Porque no se puede. Está en imagen ahí. Sí. Se establecerán prioridades, ¿ya? Sí. Y termina con, después, punto seguido. Constará. Ya. Y después, punto aparte. Será evaluada. ¿Ya? 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 Ya. Voy a proyectar ahora, Cami. Compartir pantalla. Listo. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, súper. Ya, entonces esto vamos a estar acá. Esto es un título, tanto. Después le colocamos los números. Voy a aumentar un poco el tamaño para que no... Así está. De su comisión. Esto lo voy a... ¿les parece que lo vaya cambiando? Sí. Mejor así Política. vamos viendo al tiro cómo quedaría. Y aquí sería... Hay que ver esto. Hay que ver de dónde va a quedar enganchada. En uno de los lineamientos, me parece que el último, si es que mal no recuerdo, de transversalización del enfoque de género, allí se señala
que la Dirección de Equidad de Género es quien debe asesorar a las distintas unidades administrativas y académicas justamente en la implementación de las distintas acciones que se lleven a cabo. Así que Asesorará. Ahí está. sí, asesorará. Entonces, aquí sería la Dirección de Equidad de Género. Claro. Asesorar una etapa de revisión, generación, alineados con la política de género, con la colaboración de las demás unidades universitarias pertinentes. Durante el primer año se establecerán prioridades, responsables, plazos y recursos. ¿Te acuerdas de lo que decía Marcela? Sí, Esto es el primer año, exactamente. que es como el diseño del plan. Claro. Ahí podría ser activas y periódicas, porque esa parte es como bien importante, que los tiempos siempre sean controlados o controlables. Periódicas de participación. Y donde dice establecen prioridades, lo que dice, una vez aprobada la política de género, la Dirección de Equidad de Género asesorará una etapa de revisión, generación de reglamentos y procedimientos alineados con la política de género y con la colaboración de las demás unidades universitarias pertinentes. Durante el primer año se establecerán, ahí es donde nos falta el concepto de la implementación de lo que se define prioridad, porque es, ¿qué va a priorizar? No puede ser abierto. Y plazos y recursos. Entonces establecerán prioridades, pero antes de responsables, yo pondría el contenido, porque el cumplimiento de los lineamientos, o sea, una cosa así pondría yo. Claro, en el diseño. Sí, estoy de acuerdo contigo, Marcela. Porque faltaba la médula y después quienes se hace cargo de tal o cual cosa. Contenido. Claro, contenido, claro. En el diseño se establecerán Claro, prioridades, ahí está el cuerpo, el plan de igualdad y recursos del plan para su implementación. Exactamente. Estoy un poco disléxico, me disculpen. Disteclia se llama. Disteclia. De tecla. Ya, sí. Disteclia. Está buena esa, Marcela. Este proceso contará con instancias activas y periódicas de participación. La implementación de la política será esto. Yo le colocaría cada 4 años, pero que tiene ¿Ya? un monitoreo Claro. anual. Claro. ¿Mm? Sí, porque la política cada 4 años. Sí, Claro. me parece pertinente porque imagínense todo lo que nos hemos demorado ahora en elaborar la política, entonces Claro. sería un poco engorroso que fuese tan esporádico en el fondo. Claro. Ahí no se deja como expresada que la política de género se basa de principios y rectores, ¿ya? Que eso pueda quedar señalado aquí en alguna parte al inicio. ¿Cómo eso? Es que la Anita está planteando un estado de que se cumpla la coherencia interna de lo que ya hemos trabajado. Entonces, claro. Lo que responde a los principios, Anita, para la tranquilidad de todos quienes hemos participado, ya están expresados los lineamientos que aseguran el cumplimiento de la inspiración de los principios y de la materialización de los principios. Por eso los lineamientos, por eso cuando yo decía recién el plan de igualdad, claro, ¿cierto? El plan de igualdad subyace o se entiende que está en plena armonía y coherencia interna con los principios, con el cuadro normativo, con el preámbulo y con los lineamientos estratégicos. Exacto, entonces, a eso iba. Claro. Ya, ahora me queda Lo que claro. pasa es que
Es que dice, hay una etapa de revisión, generación de reglamentos y procedimientos alineados con la política de género, donde están los principios, con la Ujú. Ahí colaboración de está las la demás. coherencia interna, claro. Ahí está. Ahí está la coherencia interna. Sí. Hitos anuales de monitoreo del plan de igualdad con participación triestamental. Un tema de orden nomás, Oscar, arriba en las primeras dos líneas. Aquí arriba. Sí, arribita dice, una vez aprobada la política de género, la Dirección de Equidad de Género asesorará una etapa de instauración, implementación, para después generar los reglamentos y después la revisión, porque como que la revisión quedó al inicio, entonces como medio raro. Elaboración, aquí está. Claro. Revisión, generación de reglamentos. Ah, no, pero generación ya está en elaboración. Claro, por eso. Entonces, fuera elaboración. Y revisión yo lo movería después porque no puede partir revisando. Porque Sí. ya hicimos eso ahora en el diagnóstico y en esta redacción de política. De generación y revisión. Eso. Reglamentos y procedimientos alineados con la política de género, con la colaboración de las demás unidades durante este año en el diseño del plan de igualdad de género. Se establecieron prioridades, responsables, plazos y recursos del plan para su implementación. Este proceso contará con instancias activas y periódicas de participación. Activas. Triestamental, por lo que había dicho Anita. Tengo una duda, a lo mejor ahí, no sé si ustedes consideran que si será pertinente señalar qué tipo de instancias, porque si yo lo leo siento que es muy genérico y Es que es me genérico. gustaría saber más, o tiene que ser así. Es genérico. O sea, son Sí, tiene que ser instancias en así, genérico. exacto, Ya. porque como bien dices tú, pues son varias y hay que dar chance Sí. también obviamente a las estructuras universitarias, que no son súper poderosas, de poder obviamente generar estos tipos de procedimientos en los tiempos que corresponde, por supuesto, ¿ya? Pero obviamente darle esta chance más genérica para poder justamente poder llevar a cabo lo que se le está Oh, solicitando. Ya, yo pensaba igual, sí, comprendo, Camila, pensaba también en que hay que prevenir o resguardarse de ciertas cosas, como por ejemplo que metan este tema en otra instancia, que sea con otro objetivo, para otros fines, y no creen una específica. no entendí. Perfecto. No entendí. Es procurar. Lo que pasa es que como estamos hablando de un tema que, como se ha dicho innumerables veces, tiene que ver con procesos de transformación social y cultural, probablemente van a existir sectores, digamos, al interior de la institución que van a tener mayores resistencias no sé, bueno, lo tienen que hacer, digamos, porque es política, pero que pueden a lo mejor decir, ya, mira, vamos a meter este tema en esta otra instancia que ya tenemos creada, como las instancias colegiadas o etcétera, mesas de trabajo, lo que sea. Y yo entiendo, o a lo mejor me equivoco, no sé, que esta política, digamos, instala el tema de género como algo específico, digamos, lo quiere relevar como un ámbito específico de trabajo, de desarrollo, etcétera. Por eso lo Específico planteaba, y transversal. y transversal. Por Pu- eso lo pu- planteaba, como que a lo mejor pudiera quedar consignado que son instancias Pero puedes dar un ejemplo, por ejemplo. especializadas. Una mesa de género, por ejemplo. Una mesa o un comité de género en la facultad tanto. No sé si por Pero, ahí se entiende la idea. y ¿qué es lo que hay que resguardar ahí? Que la instancia sea específica para el tema de género y no sea una instancia que aborde muchos otros temas y ahí metan el de género. Es que es complejo eso que tú estás diciendo, Marieta, por una razón. O sea, es una opinión mía. Yo puedo hablar del tema de género, pero ponte tú que en esta instancia también se cruza el tema de género, se intersecte con lo intercultural. Entonces va a decir, mira, aquí venimos a hablar del tema de género y no venimos a hablar del tema mapuche.
Sí, no, ¿ya? sí se entiende. O sea, Sí, es un arma de doble filo. Lo que Yo- pasa es que yo creo que como este estamental va a quedar claro también de que el plan o esa instancia específica que hace una mesa de género para tratar, por ejemplo, el tema de la maternidad, ¿ya? Van a hablar sobre eso, porque eso lo requiere el plan. Yo quería dar una opinión organizacional. ya. Cuente, pues, Sí, cuente. yo más que nada, Marcela, perdón, sí, me refería como a que el tema género sea el tema rector, digamos. No, de Yo lo que tú eso. estás diciendo, Marieta, de lo que tú estás Sí, diciendo. dale, sí te doy. Es de lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que organizacionalmente yo veo que esa mesa que tú planteas es la Dirección de Equidad de Género hoy día con su mesa que ya existe, pero que no está socializada, Oscar y Camila. No sé si me logran entender. Sí, yo te No logro to- entender porque yo también participo de la mesa, así que te Entonces, entiendo. no todos saben que este espacio ya está instalado a propósito de la creación de la Dirección de Equidad de Género y tampoco el resto de la redacción de la política de género tampoco se le ha nominado a esta mesa. No tiene nombre, ¿me entienden? Entonces, Mm. lo que plantea Marieta es súper atendible organizacionalmente, es súper comprensible la aprehensión. También es comprensible lo que plantea Camilo cuando dice, perdón, me acordé de Camilo, Oscar, cuando dice, claro, que una temática no toque la otra. La mesa ya existe y está conformada y una de las tareas de la mesa es participar en la redacción de política de género, pero después que se acabe la redacción de la política, nosotros vamos a seguir funcionando en esa mesa, porque esa mesa está constituida y yo me llamo en esa La, mesa. la, la mesa triestamental, ¿te refieres? No, no es la mesa triestamental. La mesa triestamental es post pandemia, generación de tiempo y que fue tomando otros espacios después como funcionales. La mesa de trabajo es la que están las 6 facultades, los institutos, las... La comisión deliberativa, esta. No, tampoco se llama no, comisión deliberativa. Se Es no. la primera entendió. que Ok. formamos, Es donde está en el fondo lo que nosotros le llamamos puntos focales. los puntos focales. Ya, Exactamente. ya. Esa es la mesa. Ahora me ubiqué. Esa es la mesa Ay, que habla, esa es la mesa que demanda Marieta. Y organizacionalmente ya se conformó, pero no está socializada. Marcela, ¿puedo hacer una pregunta Sí, para tratar de aclararme o aclararnos? sí. ¿Cuáles son las instancias triestamentales que están pensando para hacer este abordaje? En el minuto Ejemplos, no hay ninguna ejemplos, Marieta, así como porque nombres. solamente hay una mesa triestamental funcional que partió en marzo del 2020, donde el rector, en un espíritu de la filosofía del care, buscó generar este pronunciamiento y esta convocatoria. Después se preguntó, después de 4 o 5 meses, cuando se generó la encuesta, la famosa encuesta que ha generado un poquito de controversia, ¿cierto?, en algunas opiniones, pero de ahí, de la gestión del tiempo. Pero el diagnóstico es una cuestión distinta que tiene que ver con los focos, con los puntos focales. Y el tema de la mesa triestamental guarda relación con la encuesta de gestión del tiempo. Entonces, no hay un espacio definido que se llame mesa triestamental para manejo de la política de género, porque no están generados los cuerpos para que los actores participen de ese espacio definido. Por eso yo encuentro súper atendible lo que tú planteas, pero no se ha discutido a quién se le va a generar esa carga de participación permanente o Es Sí, o pero de igual actividad no nos permanente. ahoguemos en un vaso de agua cuando en realidad en el párrafo dice claramente que durante el primer año en el diseño del plan de igualdad se establecerán prioridades, responsables, etcétera. Durante ese Bueno, primer año podemos justamente discutir cómo se va a generar esta mesa, etcétera. No, no ahora, a eso voy, de que no nos ahoguemos en un vaso de agua ahora cuando tenemos todo un año más para poder discutirlo. pero que quizás podría quedar arriba, donde dice asesorará una etapa de generación de espacios, reglamentos y procedimientos. Sí, Lo me podemos O parece. resolver. sea, Sí. hablemos de instancias participativas, ¿sí? Más que de espacios, Eso, son instancias eso, participativas. gracias, Ahí está. Marieta.
Ahí Y está abajo Era perfecto. dice, el concepto que no sabía decirlo, gracias. abajo dice, este proceso constará con instancias. Ahí hay un problema de redacción. Y el de abajo dice Triesta Metal. Así Una, como bien metalero, así. una etapa de Esta generación, metal. Heavy. Es el no, heavy. Esta metal. de generación de instancias participativas, Eso. porque la va a generar para esto, Claro. se va a generar para esto. A eso Y apuntaba mi comentario, Oscar, a que sean nuevas instancias. Ah, Sí. No sé si ya. logré explicarme bien. Yo te entendí, Lo que, Mariana, lo, yo te lo que, entendí. no sé, yo no creo que haya sido tan enredada, pero lo que quería decir es que en el fondo no se, voy a decir una palabra fea, que no se cuchufleteen temas, así Claro. como en otras instancias que ya se crearon para otros fines, en resumen. Que en Ya, el sí, fondo ahora me sean quedó más nuevas, claro. nuevas instancias. Procurar, dije yo, procurar, resguardo. ad hoc, Pucha, a veces por ahí querer está, hablar así bien, ahí no está, se ad hoc. entienden las cosas. Hay que decirlas con palabras más coloquiales. Yo te entendí, Marieta, pero desde el segundo uno. Gracias, no Me me van a siento perdonar, pero sola. el lunes no valgo nada. ¿Eh? Yo no. Ya no sé si se entiende, yo ya me he tomado 3 cafés, pero igual estoy con la Yo cabeza ahí media frita. igual quería hacer agregar tal vez, no es que piense que tal vez sea así, pero creo que cuando Mariela dice no pensar en instancias que ya están, yo creo que también las instancias que ya están, de alguna forma, si hay expertise, si hay conocimiento, yo creo que también hay que empezarlas a validar al interior de la universidad. Estoy pensando tal vez en los observatorios, y como hay un observatorio de género, un observatorio de equidad en salud según género, pueblo mapuche, justamente aborda los temas de género, interculturalidad, derechos humanos y un montón de otras cosas que tal vez, pienso, no estoy diciendo que sea así, ¿ya? Pero al menos para que se vaya a lo mejor también como considerando, ¿no? Yo ni siquiera yo soy parte del observatorio, pero ni siquiera yo lo he conversado, ni siquiera lo he planteado en algún Es que, minuto, para Anita, nada. eso Pero está visto en el claustro. claro, sí, Claro. y lo otro es que, claro, porque Pero también buen hubo un punto. proceso también ahí de participación desde el inicio de toda esta movilización y lo que dio finalmente y el resultado que estamos teniendo ahora. Entonces creo que también es importante, creo, validar ciertas instancias que están instaladas en la universidad, ¿ya? Eso, como también tal vez ampliar, o sea, generar un espacio donde yo pienso que sí es importante la trieste mentalidad, ¿ya? Si no tiene esta característica, a lo mejor crearla, o sea, no sé, pienso que por ahí podría ir es como más Es bien que eso que tú señalas, una idea. ¿se escucha? Sí, Sí. Ya, esto que tú señalas está, por ejemplo, aquí dice con la colaboración de todas las unidades universitarias pertinentes. Y ahí entran no solamente los observatorios, sino que distintas instancias. Además, este proceso constará con instancias mentales activas y periódicas de participación. Ahí también está esa la parte de la triesta mentalidad. Lo que pasa es que si colocamos, como por ejemplo, los observatorios, tenemos que colocar un montón de cosas. También van a no, estar los núcleos, los yo, institutos. Entonces, unidades e instancias universitarias pertinentes. Sí. lo que pasa es que hay, lo que plantea la Anita es una cuestión estructural, que ya la vimos en los artículos transitorios en el claustro, que ¿Ya? tiene que ver con la suficiencia del diseño de la estructura. ¿A qué hago mención con eso? Que tiene que ver con cuán grande es la dirección de equidad de género para abordar todas estas materias. Entonces, ha estado en discusión en el claustro el nombre de la estructura, si va a ser, por ejemplo, una vicerrectoría de género con interculturalidad, una solo de interculturalidad, porque ya se tiene conciencia de la carga de gestión que se está redactando para una implementación posterior. Ya se está tomando conciencia de, a nivel macro, en la parte estatutaria. Entonces, efectivamente, ¿quiénes van a ser los que van a estar presentes en este espacio? Y todavía estamos en discusión en el claustro respecto de estos puntos. Porque
los artículos transitorios, la interculturalidad como tal, por ejemplo, está en discusión si va a quedar como artículo transitorio, todavía no está tan defendido el punto y todo lo demás. Votamos el otro día y los artículos transitorios siguen estando ahí todavía en el pendiente de algunos asesoramientos. Hay una parte que está de acuerdo y otra parte que está con observaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando decimos que la política de género va a estar en manos de la Dirección de Equidad de Género, y ahí dice que con la colaboración de todas las unidades, no sabemos si va a quedar al arbitrio de la Dirección de Equidad de Género a quien convoca en la colaboración. Distinto es decir, con la participación de todas las unidades. Entonces, ahí es donde empieza lo político, lo inclusivo, lo participativo, ahí se tensa un poco el tema. Lo que pasa es que para eso hay que tener claro cada detalle, cada medida, quién es el responsable, y eso no se va a poder definir ahora. Exactamente. Y sí, lo que sí queda claro es que esto, y lo pueden colocar, que la responsabilidad corresponde a todas las instancias de la universidad. Es decir, todas tienen que trabajar en eso. No es Sí, que, pero no, cuando no- no dice es con que la colaboración, cuando dice con la colaboración, vamos a tener que preguntarnos si es con la colaboración o con la participación de todas las unidades e instancias universitarias pertinentes. sí, pues, es que Es van a que participar. La dirección de investigación va a tener que generar su plan sus medidas al respecto, para que van a tributar al plan de acción. La dirección o sea, la facultad de medicina va a tener que también generar su pequeño plan que va a tributar al plan. en el lenguaje académico, colaboración es como casi optativo respecto a la participación, a eso vamos, que es como más, que sea como Sí, es indicativo. cierto, colaboración es menos comprometido. Sí, pero en el lenguaje académico. Sí, sí, es como Ahí que está, ahí al está. final están los que colaboran. Con la Sí, participación de todas las unidades e instancias universitarias pertinentes. sí. ¿Les parece? Súper. Gracias. Estuvo buena esta sesión, ¿ah? Va a ser lunes, va a ser lunes, no Hasta el sé. lunes. Yo Y, también a y considerar, lo otro creo que considerar, teniendo en cuenta también las experiencias, cual a mí me ha tocado muchas veces participar, creo que también en estos espacios, cuando ya es importante, creo también el tema de, bueno, también eso está en la parte administrativa, ¿no? Del tema de los presupuestos, ¿ya? Que también eso es súper relevante, ¿ya? A veces no se participa o muchas veces no se dan cumplimiento a ciertas cuestiones porque, no sé, finalmente, si no hay recursos comprometidos, creo que también ese es ¿Una debilidad? estoy pensando, no sé, pues estoy pensando en todo el tema de la promoción, en todo esto que va a venir, ¿no? O sea, porque también una política después para la implementación se tiene que Pero aquí está puesto, Anita, en el plan de igualdad dice que vamos a tener las prioridades, los responsables, los plazos y los recursos. Y ahí, cuando la universidad habla de recursos, lo entiende de manera transversal, desde el personal, los insumos, el material y todo. plata, sí. infraestructura, Eso, de personas, todo eso. ya. ¿Estoy compartiendo pantalla o ya? Sí, estás compartiendo. Ya, ya. Sí. Yo, la única duda que me va quedando ahí un poco, Oscar, es que dice, en coherencia con la política de calidad de la institución, y esa sería la política que aseguraría la transversalidad de toda la revisión del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. Sí, además como criterio de calidad. El tema de género. ¿Me escuchas?
No sé si hubo un problema señal o me pudieron escuchar. No, Yo no te escuché. escuchamos nada. ¿No me escucharon nada? No, no, no. Oscar, Algo pasó. Yo te escuché. tú me escuchaste ya. Lo que yo dije recién era que en la segunda línea del segundo párrafo, donde dice en coherencia con la política de calidad de la institución, yo planteo que si es esa la política de calidad de la institución, la que velará de manera transversal por todos los componentes que tenga el plan de desarrollo institucional, el plan estratégico de desarrollo institucional. Entonces, en ese plan de desarrollo estratégico institucional, alguien se tiene que preocupar del aseguramiento del cumplimiento de todo lo que comprometimos como organización y como institución, tanto internamente como externamente, para que nada quede sin revisión. Entonces, para poder decir que está en coherencia con la política, porque la coherencia debiera ser con el plan estratégico de desarrollo institucional, velado por, resguardado en la política de calidad. O sea, eso es lo que yo quiero preguntar. Ya, ¿me entendiste, Oscar? Gracias. Yo creo ¿Ya? que el tema de velar porque el proceso ocurra, eso yo prefiero darle una vuelta más porque hay que ver cuál es la instancia más eficaz. Ya. Si es la política es un instrumento, no es una instancia. Entonces también puede ser en coherencia con el plan de desarrollo estratégico institucional y la política de calidad de la institución, pero también pero hay otro tema, que acá en el proceso completo es una cosa, y otra cosa es que en las distintas etapas el plan ya hayan responsables, y eso está acá en esta declaración. Se establecieron prioridades responsables acá. Y puede ser que la instancia, ya la dirección va a asesorar todo el proceso, pero por otro lado, está también que se va a definir cuáles son los responsables en todos los niveles, a nivel macro y micro. ¿Me escuchan? ¿Se escucha, no? Sí. ¿Sí? Es que no las veo, entonces por eso me siento solo hablando. Sí, sí la escuchamos. Me siento Se tan escucha solo hoy bien. día. Sí. ¿Les parece? ¿Hay algún aspecto? Porque eso es lo que tú dices, Marcela. Yo creo que hay que darle una vuelta porque aquí estamos en coherencia con dos instrumentos de gestión de la universidad, que es el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y la política de calidad de la institución. Ahora bien, está el tema de las responsabilidades, yo creo que está acá, Sí. lo que tú estás hablando, Ok. porque ahí se establecen todas las responsabilidades miércoles, Y todo el cuadrito mando. todo el cuadro mando, eso. Y nos falta la parte de difusión más arriba, ¿eh? Porque eso hay que socializar esto para que haya por lo menos un conocimiento de lo que es la política en la comunidad, Nosotros vamos a ser súper sinceras. sincera nomás. Nosotros vamos a ser súper sinceras, aunque quede grabado. Diga nomás. ¿Podemos Lo que dejar de pasa- grabar en caso de que lo soliciten? No. Ah, Sí, ya. lo que pasa es que lo que pasa es que con la redacción de este párrafo, y yo creo que nosotros como subcomisión estamos haciendo un súper buen aporte. Y lo más probable es que este va a ser el párrafo que después se va a ir mejorando. Nosotros lo vamos a ir mostrando este mismo párrafo porque nosotros somos bien así heurísticos. Claro.
Tenemos, Entonces, tenemos ya una redacción hecha por la Comisión de Pueblos Interculturalidad de Pueblos Originarios y Género. Ya claro, lo entonces vamos que a mostrar. otra comisión aporte la difusión. Ah, Otra Ah, ya, no, bueno, circunstancia. no, por supuesto, todas tienen que... y además el tema de la Y de ahí difusión nosotros también ayudamos a mejorar eso. tiene que salir también de la comisión deliberativa, capaz que solamente quieran implementación y que la difusión es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. De hecho, comentarles también que nosotros reiteradas ocasiones, de hecho durante casi toda la semana, estamos difundiendo aún el diagnóstico, ¿ya? Y en cada una de estas instancias también estamos obviamente difundiendo en qué va la política, ¿ya? Así que esa tarea de alguna forma se está haciendo ya, para que lo tengan claro. Sí, pero en el párrafo de difusión, si lo pueden colocar, también aspira a un poco más. Entonces, como más establecido. Claro, que es finalmente sensibilizar, formar también a las distintas unidades académicas y administrativas justamente en términos de que se tienen que empoderar de esto, de esta política. Lo que pasa es que eso igual va a tener que entrar en algún plan de acción de las unidades pertinentes, porque esas unidades pertinentes también tienen que incorporarlo como un leitmotiv Oscar, permanente estamos viendo dentro tu de... pantalla. No sé qué. Estamos viendo tu pantalla, por si acaso, Oscar. Es que esto coloqué la parte de... ¿No están viendo? Sí, Sí, estamos viendo. estamos viendo una diapositiva. Sí, un Ya, lo que PPT. pasa es que ahí está difusión y posicionamiento de la política. Estoy Claro, mostrando lo que salía en la política de gestión y desarrollo de las personas, y aquí sería, por ejemplo, podría decir, no sé, estoy jugando la ya tutoría. la instancia correspondiente a través de la Dirección de Comunicaciones y con la colaboración de las direcciones, jefaturas y personas responsables de equipo, deben realizar las acciones de difusión que aseguren el adecuado conocimiento de esta política por parte de todos aquellos que tienen vínculo funcionario y estudiantil con la universidad y de la comunidad universitaria. Es decir, le está pasando la pelota a toda la universidad para que difundan la política. Claro, y la posiciones. Claro, porque es difusión y posicionamiento. Claro, porque en el posicionamiento de marca también va a tener que perforar el componente género. Sí. Entonces, nuestra marca ya es una universidad que cambió, que, que en este proceso de cambio hay muchos procedimientos escritos para dar cumplimiento. Ahora, ¿cuántos de esos procedimientos escritos van a ir tendientes al proceso formativo y cuántas van a ir al proceso reactivo? Es lo que hemos discutido en todo el preámbulo y los principios y todo lo que es previo. Sí, pues sí. Pero, claro, entonces ya eso ya está más que discutido. Ahora, el posicionamiento está en que alguien se ocupe de esto, porque la vamos a posicionar todos, pero hay alguien que tiene que medir los indicadores de cumplimiento. Y en definitiva, a quién se le va a adscribir. Es que ahí yo creo que ahí está la dirección de guía de género, probablemente eso, bueno, tenemos que consultarlo también con Bárbara, pero probablemente, pero va a estar vinculada sí la dirección de comunicaciones, tienen que estar ahí, Claro, la tienen, DIRCOM, la DIRCOM, sí. claro. Entonces, quizás ahí esa redacción, yo no veo que esté están más claras las colaboraciones que las responsabilidades. Bueno, pero como ustedes muy hábilmente están cambiando la palabra colaboración con participación, Claro. entonces... Yo creo que analizando lo de nuevo, ambas zonas, porque de alguna manera, como Camila decía, a través de la dirección ya se está difundiendo lo del diagnóstico y todo este proceso que se está llevando. Yo creo que cada una de nosotras también lo está haciendo en los espacios en que estamos interviniendo. A mí que me toca hacer clases a los estudiantes, ya uno les va como mostrando esta situación que está ocurriendo hoy día en la universidad. Y yo creo que para todas las unidades debería ser. Yo he participado en unas par de reuniones también donde se han estado dando a conocer, no sé, por bueno, inicio, segundo año académico, ya uno debería estar también ahí como planteando estas cosas que son, bueno, relevantes. ¿Mm? Y Así es. que una tarea de todos y todos. Sí, súper.
Sí, lo que pasa es que el tema aquí pasa por la redacción de que la responsabilidad de todos, o sea, que la participación de todos sea, no se diluya la responsabilidad, tiene que estar en unos pocos, y esos pocos tienen que rendir una cuenta de cumplimiento. Claro, lo Entonces, que eso, pasa es que puede ser responsabilidad de la coordinación del proceso, pero el tema de la difusión, así como de la implementación del plan, como tiene un carácter testamentario en algunos aspectos, como usted lo ha señalado, también es una cosa que el espíritu es que la universidad se haga cargo, como toda la comunidad en sus instancias correspondientes de tributar y aportar a este plan de igualdad. es que Y en ¿sabes lo términos que de la, pasa, y en Oscar? y Perdón, cuando se haga el primer año, la elaboración de eso, ahí se van a establecer y se va a generar una resolución con respecto a ese tema. Es decir, también se generan obligaciones. No es solamente, ¿cómo se dice? No son participaciones nominativas, son participaciones con responsabilidades institucionales. y lo único que yo agregaría ahí, cuando ya las cosas estén más definidas en ese párrafo de difusión y de posicionamiento, Sí, el tema de siempre se queda fuera la radio de la universidad y siempre se queda fuera Ufromedios. eso puede ser, sí, me parece Entonces, bien. ¿Ya? entonces, entonces DIRCOM Y los no medios administra y los medios de comunicación de la universidad. eso, y los medios de comunicación de la universidad. ¿Ya? Perfecto. Porque imagínate que, ya, voy a hacer ficción. ¿Ya? Ninguno de los focales, ninguno de los integrantes de la triestamentalidad ha ido Sí. a una entrevista a la radio, al Ufromedio. No hay Así una es. nota, no hay noticia, nada, pues, nada. Así, más promoción hacía yo en el programa IRA de infecciones respiratorias, que tenía un espacio radial cada 15 días cuando era kinesióloga de un sector. Mamá, así se colocaba la aerocámara, esto, todo otro. Acá es lo mismo, mira, acá política de género, mira, estamos en esto, esta semana avanzamos en esto. Y es reforzar lo que estamos haciendo. Recibimos tus opiniones. No, no estamos capacitados tampoco, como tú bien decías, que viene un plan de capacitación y formación súper potente para poder estar mejor instalados. Pero ahora en la política también tenemos una representación, imagínate que yo todavía ni siquiera puedo hacer una bajada como corresponde a las bases. Entonces quizás de repente que uno le pueda mandar un link del audio radial, un vínculo con la cosa de Ufromedio, que otro ayude a hacer esto, es súper relevante para que tenga responsabilidad directa. Y los medios de comunicación de la universidad son muy importantes. Aquí está. Bueno, porque esto es asegurar el adecuado conocimiento de... Claro. Esa es la finalidad. Y la pregunta que me nace es la difusión y el posicionamiento, como no es, no sé si está dentro de un lineamiento estratégico o va a quedar dentro del plan de igualdad no Esto es general. general, ¿cierto? Ya. Es general Perfecto. porque si lo haces por cada alineamiento va a ser una reiteración de que tiene que ser difundido. Pero todo, por ejemplo, la política se va a hablar sobre los 10 principios, los tantos lineamientos, van a ver, la idea es que cuando se genere el plan, eh, un plan comunicacional o plan de difusión, la idea es que puedan también ir conversando en entrevistas, tanto radio, clip también, donde expliquen la política, clip Entonces, visuales, esto pues. se llamaría que se daría una difusión que asegure el adecuado conocimiento de la política y sus instrumentos y sus algo. No sé cómo se llama. Sí, lo que pasa es que dentro de em, es la política, el documento de la política y las implicancias que tiene. Ya.
Porque esta parte es para la política, del documento de la política. Ya. Yo me estaba pasando de largo con lo otro. Ya, súper. Sí, Muchas gracias sí, por el sí, freno. sí. Es para la difusión de la política, qué es lo que implica. Arre, arremarse. Y además, y esto para convocar también a la comunidad, a que se Ya. interiorice, a que la conozca, a que la discuta, a que el cafecito en la biblioteca, a que afuera de la biblioteca lo conversen en un café, etcétera. Sí. Oscar, ¿puedes minimizar un poquitito para sacarlo un pantallazo y ponerlo en el acta? Esto que hemos redactado. Minimizarlo, Así como, en vez de 150, dejarlo en unos 100. No, ahí, bájale el zoom. Eso, gracias. ahí está en 100. Ya, súper, estupendo. Muchas gracias, Oscar. Ya. Que así queda en acta y no te tengo que pedir la transcripción. Oigan, chiquilla, hay que discutir qué otro día nos vamos a reunir antes de la próxima plenaria justamente para los lineamientos tal como ustedes querían al principio de esta reunión. Voy a dejar de grabar ya que esto ya no es parte de la sesión mía.